Muy buenos días, el hábito que habla. Bueno, acá estamos tratando de continuar con la lectura. Ajá. Y vamos por acá. Estamos con la ciudad antigua, el estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. La plebe ingresa a la ciudad y quedamos por acá. Proponer que se creasen cónsules plebeyos era querer suprimir la religión de la ciudad. En adelante, el culto quedaría mancillado y la ciudad ya no estaría en paz con los dioses. El patriciado empleó toda su fuerza y habilidad en alejar a los plebeyos de las magistraturas. Defendía simultáneamente su religión y su poder. Cuando vio que el consulado estaba en peligro de ser obtenido por la plebe, disasoció de él la función religiosa que era la más importante de todas, la que consistía en hacer la lustración de los ciudadanos. Así se establecieron los censores. En un momento que le pareció difícil resistir los anhelos de los plebeyos, reemplazó el consulado con el tribunado militar. La plebe, por otra parte, mostró gran paciencia y esperó 75 años para ver realizado su deseo. Es evidente que puso menos ardor en obtener sus salas, magistraturas, que en conquistar el tribunado y un código. Pero si la plebe permanecía bastante indiferente, había una aristocracia plebeya que poseía ambición. He aquí una leyenda de esta época. Fabio Ambusto, uno de los patricios más distinguidos, había casado a sus dos hijas, la primera con un patricio que fue luego tribuno militar, la otra con Licinio Estolón, hombre muy conocido pero plebeyo. Esta se encontraba un día en casa de su hermana, cuando los lictores, acompañando al tribuno militar, llamaron con sus haces a la puerta. Como la mujer de Licinio ignoraba este uso, tuvo miedo. Las risas y las preguntas irónicas de su hermana le hicieron comprender que el casamiento con un plebeyo la obligó a descender, colocándola en una casa donde las dignidades y los honores jamás habían de entrar. Su padre adivinó su sentimiento y la consoló y le prometió que algún día vería en su casa lo que acababa de ver en la de su hermana. Se puso de acuerdo con su yerno y ambos trabajaron en la realización del mismo designio. Entre algunos detalles pueriles e inverosímiles, esta leyenda nos demuestra dos cosas, por lo menos una: que la aristocracia plebeya, en fuerza de vivir con los patricios, sentía su ambición y aspiraba a sus dignidades. La otra, que había patricios que estimulasen y excitasen la ambición de esta nueva aristocracia que se había unido a ellos con los más estrechos vínculos. Parece que Licinio y Sexto, que se le habían unido, no creían que la plebe hiciese grandes esfuerzos para concederles el derecho de ser cónsules y pensaron poner 3 leyes al mismo tiempo. La que tenía por objeto proponer que uno de los cónsules se escogiera forzosamente entre la plebe estaba precedida de las otras dos, una disminuyendo las deudas y otra concediendo tierras al pueblo.
es evidente que las dos primeras debían servir para caldear el celo de la plebe en favor de la tercera. Hubo un momento en que la plebe fue muy clarividente, escogió en las proporciones de Licinio las que eran para ella, es decir, la reducción de las deudas y la distribución de tierras, y prescindió del consulado, pero Licinio replicó que las tres leyes eran inseparables y que era necesario aceptarlas o rechazarlas del bloque. La Constitución romana autorizaba este procedimiento. Es fácil suponer que la plebe prefirió aceptarlo todo a perderlo todo. Pero no era suficiente que la plebe deseaba elaborar leyes, también se necesitaba por esta época que el Senado convocase los grandes comicios y que enseguida confirmase el decreto. Durante 10 años se negó a transigir y al fin surgió un acontecimiento que Tito Livio deja demasiado en la penumbra. Parece ser que la plebe tomó las armas y que la guerra civil ensangrentó las calles de Roma. ¿Está? Bueno, por ahora lo dejamos acá. Religión y todo, pero vieron guerra. ¿Está? O sea, esto viene de arrastre, ¿no? A ver qué número es este. 14, 15, 16. Bueno, lindo día hoy, gracias a Dios. Yo vi que hubo un pronóstico ahí de que íbamos a tener vientos de 50 kilómetros, que iba a haber un diluvio de 7 días, qué sé yo. Feo para los que por un abuso de poder nos roban todo y meten ocupas con escrituras truchas, ¿no? Dentro de la casa de uno. No sé si eso se reglamentó todavía o se estará por reglamentar, pero no es mi problema. Mi problema es que cuando uno es titular de un inmueble, es titular de un inmueble. Si se hace una escritura trucha, no es una buena persona, ¿está? Entonces ahí las autoridades tienen que actuar. Ahora, si dilatan todo por negociados entre distintas ideologías, distintas religiones y qué sé yo, bueno, eso que ese barullo, que yo no tengo ni arte ni parte, que lo arreglen entre ellos, pero a mí me tiene que entregar la propiedad de esta señorito y si quiere hacer números que lo vaya a hacer en su casa, ¿está? Así de clarito. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, yo estuve escuchando comentarios, yo trato de no mirar noticiero y todo eso, y estuve viajando por algunos hospitales y salitas y demás, y veo la cantidad de gente que hay, está desbordado todo. Y esto pasa cada tanto, ¿no? Porque es como yo siempre digo, la enfermedad es una alteración de la salud. ¿Y quién altera la salud? ¿Quiénes nos alteran? Los que están en el poder. O sea, yo sigo con mi idea de que tenemos que tener una facultad de ciencias políticas de aval, ¿no? Para que no se corrijan las cuestiones económicas con matanza, ¿no? O con estos desbordajes de alteraciones a la salud que aparecen en los hospitales, en las salitas, en todos lados, y que uno tiene que operarse o operar una familia y tiene que estar pidiendo si le dejaron sin nada, si le robó todo el poder o qué sé yo quién. Sí, porque si amparan a un ocupa con escritura doble, bueno, Dios mío, ¿dónde estamos parados, no? El tema es que hay 5 instituciones religiosas, que yo les digo político-religiosos, porque arreglaron todo ahí,
y yo pasé, que cedí un espacio físico, pasé a ser, bueno, tenían que eliminarme, otra no quedaba. O sea, el padre de mis hijos falleció a 16.000 kilómetros y todo un drama, ¿no? Que eso pasó hace mucho tiempo. Y que a mí me ayudó mucho los recuerdos de la infancia, porque mi matrimonio fue el único que tuve y fueron muchos años, fue toda una vida prácticamente, compañero de toda una vida, falleció y bueno, y yo ese recuerdo de esos momentos, años lindos que pasé en familia, me ayudaron para soportar todo este desastre, ¿no? Yo espero que los que elige la mayoría les vaya bien, porque yo no soy ni de un partido ni del otro. Y si me dan a elegir entre dos opciones, no elijo ninguna, elijo la mía. No, no, no soy así. No, no puedo. No puedo más como son de desbordante del poder que la gente desesperada se va para un bando, se va para el otro y te metes en un meollo ahí. No, 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 yo esas cuestiones que le llaman política no me meto ahí. Este, son prácticamente, siempre lo digo, empleados nuestros porque lo elegimos nosotros. Cuando tenemos un empleado que no nos conviene, lo tenemos que decir, bueno, vaya y pagarle lo que le corresponde. Pero un empleado nuestro, elegido por nosotros, somos nosotros responsables, ¿no? Somos todos. Pero el tema es que le pagamos con los impuestos, el sueldo, para que nos representen. Y bueno, si eso es lo que tienen que hacer y nada más, no meterse en la vida privada y dejar que un delincuente esté dentro de una casa, de una familia y haya arrojado a la familia a la calle porque nombra a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón y tengo mi propia religión en mi corazón y no, en un determinado momento en casa tuve que decirles para que se queden tranquilos, yo soy evantólica y perocal, porque la verdad que no lo soportaba más, ni el pastor tampoco. O sea, la gente cuando está mal, las broncas las tiene que descargar. El tema es que siempre hay vivillos que utilizan esas necesidades, esas vulnerabilidades para ganar cargos en el poder. O sea, es una cuestión que hay que tener estómago, ¿no? Porque dejar una familia en la calle, aparte, después los que quedamos vivos, o el papá o la mamá, tenemos que también no solamente seguir soportando a los que están de turno, sino los reproches que recibimos de que no tenemos ni arte ni parte, porque tratamos siempre los padres de hacerlo mejor, pero es muy fácil para muchos profesionales y para el poder decir la culpa es de los padres, es semejante abuso de poder echarle la culpa a los padres. Bueno, hay muchas cosas por corregir en este sistema, ¿no? Lo principal es que no corten a los chicos cuando tienen necesidad de estudiar, que hacen, o sea, se les hace muy difícil la vida. ¿M? Entonces, tienen que poner hincapié en el estudio porque si tienen alguna profesión, se las dio la educación, ¿está? Así que eso hay que respetar, la educación. Y no tratar de tener más ignorantes para que nos voten con la panza rota o muertos de hambre por un voto. No, 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 no es así. El tema ese yo lo voy a criticar siempre, es mi opinión y la puedo dar. Pero bueno, que hagan lo mejor que puedan, porque esto ya es un sistema del año de las carapelas, y yo en eso no me meto, pero sí las consecuencias las sufrimos los padres, ¿eh? Las sufrimos los padres y nuestros hijos cuando se casan y son jóvenes también las van a sufrir sus hijos. Y así sucesivamente y seguimos con este sistema. Tendría que ser una profesión más en la secundaria. ¿Qué querés ser? Y yo voy a ser abogado. Y bueno, seguí derecho. ¿Qué querés ser? Y yo voy a ser, qué sé yo, carnicero. Bueno, aprende a despostar las vacas. ¿Y qué quieres ser? Y yo voy a ser arquitecto. Y bueno, anda a estudiar arquitectura. ¿Y qué quieres ser? Yo quiero ser político. Bueno, anda a estudiar ciencias políticas. Una profesión más tiene que ser. Que cuando tomen esa responsabilidad se ganen el sueldo que corresponde y bueno, y presenten las declaraciones juradas todos los meses.
Sí, para que no se continúe con estos abusos insostenibles, ¿no? Que después te pongan ocupas y que vos tengas que discutir tu propiedad como bien de familia con un ocupa, que encima en una carta de documento te diga ridícula, eso no me cuadra para nada, por más que le pongan encuadre, no encuadra. Y después, ¿qué haces? Tienes una IPP y te la disfrazan con fraude jurídico y todo pasa, todo está bien. No, 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 eso es poder, viejo, eso no es ni derecho, ni justicia, ni nada. Eso es una aberración total, si ya se pasa así la Constitución Nacional como si fuera, se la pasan por los genitales, discúlpenme la expresión, bueno, eso entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Mm? Antes no dejaban tranquilo el nombre Perón, ahora usan el nombre de Dios para robar. ¿Cómo es esto? Un poco de cordura, viejo. Si Jesús fue el que explicó las dos potestades, ¿qué les enseñan a los miembros, viejo? No, no. Esto no es, les enseña a robar, sino los educan, aunque sea en las dos potestades. Si Dios es el dueño de todo el mundo, pero querido, trabajá y tener tu propio patrimonio. ¿Está? Clarito las cosas, porque los usan, los usan, en las crisis los usan, y si no, cuéntemela a mí que yo les voy a responder. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado quería decir que, bueno, estamos en una situación muy difícil, yo ya la vi paseando por los hospitales, pero la crítica, hay que dejar de lado la crítica, porque hoy en día los jóvenes son muy rápidos con este sistema electrónico, entonces hay que dejar de lado las críticas, hay que respetar a los papás, tienen 50.000 defectos los papás, pero son sus papás, hay que respetarlos. Si se eligen una pareja y se van, bueno, tienen que hacer su vida aparte. Después, si le va mal con su pareja, bueno, no empiecen a tironear con el nene, a tironear con la casa. El chico, o sea, si tienen hijos, los hijos no son un paquete. O sea, lo primero que tienen que hacer es ir a estos centros médicos, que los hay gratuitos, a hospitales, qué sé yo, y sacar turno para psicología. Y tratar de arreglar todo de la mejor manera, porque no es que la casa es mía, la casa es tuya. Si se hizo una casa entre los dos, si se quieren separar, hagan las cosas bien. Se pone un abogado, mitad para vos, mitad para mí, qué sé yo, se arregla bien. Una cosa es lo material y otra cosa es son las personas, y nuestros hijos son personas. Entonces no tiene por qué venir nadie en época de crisis, esos especialistas de vulnerabilidades, ¿está? Que encima actúan a espalda de los padres. Porque si tienen algo para sacar a los padres, lo que van a hacer es hacérselos finitos o usar la educación, pero usarla mal, ¿no? Usarla para rebajar a los padres, o si los padres son profesionales, para decirles que son malos profesionales o criticarlos como actúan como profesionales, etcétera. Después hay otra cosa, cuando los hijos son varones se sabe que si no está el papá quieren ocupar el lugar del papá, y a veces lo hacen bien, pero nunca se puede ocupar el lugar del papá. Y en crisis se usa ese tipo de cosas. Yo mírame a mí, mira al papá que tenía, mira a la mamá que tenés, mírame a mí, yo tengo esto, yo tengo educación, Sí, sí, está muy bien, la educación es lo mejor que hay. Hay que estudiar, chicos, pero hay que estudiar para aprender y para ayudar. Y se ganan su comisión, no para usar la viveza criolla. Te dan el título, querido, de la viveza criolla, dejala de lado. ¿Está? Te dan un título, no tenés por qué dejar una familia en la calle. Te ganaste un cargo en el poder, devolvé lo que robaste. ¿Está? No podés dejar una familia en la calle. Son cosas del sentido común. No podés pagarle a un diario para que haga descrédito a una familia que laburó como una condenada. Entonces, manchar así a las personas, eso está en este sistema que le llaman política, viejo. Es la política del espamento.
de las publicidades, de todo eso, y nosotros somos los culpables, todos somos los culpables. ¿Está? Porque hay gente que viene de la época del poder, hasta los animales ahora están dando ejemplo, los veterinarios se están superando. No puede ser que sigamos con este sistema de poder que se juntan cuatro o cinco con poder, se quieren comprar el mundo y los demás, viejos, si no andan las matemáticas, los matamos con una guerrita, hacemos una guerrita acá, otra guerrita allá, porque esto para mí, porque esto para vos, y bueno, y no nos cerró la matemática, hay que matar personas. No, no, no es así, no es una joda, ¿eh? Me parece, es mi opinión, que hay que frenar un poquito y yo, yo creo que habría que levantar firmas de manera mundial por la paz y que los que quieren guerra, si es un puñado de 4 o 5, no sé cuántos serán, bueno, internarlos en un hospital, hasta que se recuperen, porque deben tener mucha bronca o mucha ambición de poder adentro, y esa palabrita de poder habría que sacarla al diccionario. No sé, yo digo esto porque es mi opinión y porque las pasé muy mal, viejo, y no tiene necesidad de haber hecho lo que se hizo con una familia. Una familia que cooperó, que trabajó domingo a domingo. ¿Cómo puede ser que el poder utilice la ignorancia a los que nunca hicieron un pepino y usen de ese conventillo para degradar, difamar o con ambición de poder decir, tratar de hablar mal de los profesionales? Livianamente, si un profesional es profesional, si le dieron una distinción, le dieron una distinción. Son cosas que se ganan, loco, ¿eh? A no ser que, bueno, hay casos donde se usan otras estrategias, así sean genitales o como sea, pero bueno, hay muchas cosas en este sistema, muchas cosas por cambiar. Entonces, yo lo que digo, mi opinión es que tendría que ser una profesión más. ¿Querés ser presidente o querés estar en la política con algún cargo político? Bueno, estudia ciencias políticas. ¿Está? Entonces que sea una profesión. Y después van ascendiendo y las mismas personas los van votando. Con esto no quiero decir que se haga descrédito a toda o sea, la mayoría, no al contrario, la mayoría, por más que sea una universidad, puede salir cuando todo se desborda, como siempre, pero creo que va a ser lo mejor así, ¿no? Que los que asuman poder no asuman por necesidad, ambición desmedida. Está que las personas no somos números, ¿eh? Que el voto es secreto, eso está dicho, eso es legal. No hay por qué hacer espamento. Y las publicidades las pagamos nosotros. Así que, bueno, yo sé que los chicos hoy en día es muy difícil para manejarse en la vida, que algunos quedan sin trabajo, otros tienen que estudiar y no consiguen, y que hay que moverse en ese aspecto, que los chicos, o sea, cuando necesitan y los papis no pueden, esas broncas son difíciles de manejar. O sea, es difícil para la juventud hoy día. Pero bueno, si es difícil para la juventud, traten de hablar de esos temas, sacar charlas en las universidades y en ese sentido, en ese aspecto, porque no puede ser que todas las crisis veamos tanta gente, todos los hospitales desbordados, y eso es de cajón. La enfermedad es una alteración de la salud. ¿Quiénes nos alteran? Los que no nos dejan comer, los que no podemos disfrutar de nuestro esfuerzo, los que ni con estudio podemos pretender lo que necesitamos, o sea, lo que es un derecho profesional, porque hay un poder que quiere hacer lo que se le cante. No, no, esas cosas ya tienen que pasar a la historia. Y chicos, se casaron, se juntaron, les fue mal. Bueno, traten, si son grandecitos, de manejar esa situación. Hay profesionales, no mezclen a los papás, a los familiares en sus quilombos, en sus broncas. Nosotros siempre, los padres, siempre vamos a estar tratando de apoyar a los hijos, pero esas cuestiones es mejor
que vayan a los hospitales y saquen turno para psicología de pareja. ¿Tá? Una cosa son los conflictos de pareja y otra cosa son las cuestiones de vivienda. El responsable de que no te haya vivienda es el Estado. Eso de cajón. ¿Tá? Pero si tienen una vivienda y no la pueden partir por la mitad, bueno, lamentablemente si se separan tienen que vender la vivienda. ¿Está? Hay otros criterios de otras profesiones, de otros partidos políticos, que yo ya lo vine estudiando, porque antes eran o peronistas o radicales, y había, no voy a decir cuál de los dos, pero había uno con eso de que si es mujer y se separó, que vaya a vivir de los padres. Pobres padres, ¿no? O sea, eso no está en la Constitución, ¿eh? Les aclaro, no, me casé, formé pareja, edificamos un patrimonio, es nuestro. Si nos queremos separar, tenemos que hacer división de inmueble, ¿tá? Pero los papás ya están grandes y tienen que tratar de estar tranquilos, ¿eh? Así que tratemos de mirar cada cual los problemas que tenemos y no volcarlos, no dar bolilla a terceros, porque los que están mal perjudican a terceros. O sea, no se bancan sus propias decepciones, sus propias frustraciones, sus propios deseos, humillaciones o lo que fuera lo que le dé el poder, no se lo bancan, entonces tienen que dañar a un tercero. La persona que es infeliz quiere ver a los demás infelices. Y la crítica es asquerosa, ¿está? O sea, la crítica no es saludable, chicos. Entonces no critiquen ni a los profesionales, ni nada, porque hace daño y el daño se lo hacen ustedes. Primero crezcan, estudien o trabajen y hagan sus vidas, pero no critiquen porque dime con quién anda y te diré quién eres. Yo no creo tanto en ese dicho, ¿no? Que siempre me gustan los refranes. Porque cuando uno trabaja con cualquier persona y no tiene por qué venir alguien a decir, no, con este no trabajes, con aquel no trabajes. El trabajo es trabajo, ¿no? Ahora, de ahí a tener una amistad que no, o sea, no compartas el modo de vida o sus reflexiones o su personalidad o lo que fuere, entonces es problema tuyo, no es problema de tercero. ¿Está? Dime con quién anda y te diré quién eres, eso yo lo tomo con pinzas, ¿no? Porque se mezcla todo. A mí, por ejemplo, cuando me dijeron que facilite a las iglesias por falta de seguridad, después se peleaban entre católicos y evangélicos y qué sé yo, todo les venía mal, porque si estás allá no estás acá. Qué sé yo, entonces son peleas entre ellos, porque uno no tiene nada que ver, ni Juan ni yo, nunca nos importó eso. Me importó que sean buenas personas y nunca tuvimos problemas en ese sentido. Ahora, la gente cuando está mal, en crisis, si habla es porque está mal, no le den bolilla. Vienen a hablarle mal de su papá o de su mamá o a criticar su trabajo, díganle, sí, mira vos, hasta luego. Ya está, cambian de tema o siguen caminando, pero no dejen que terceros influyan o que personas influyan en su vida familiar. Cuiden la vida familiar, cuiden a sus padres, que son los que siempre están con ustedes, pero cuando son grandes tienen que cuidarse de esas habladurías que hacen daño. Quizás le tengan envidia, quizás lo quieran ver destruidos, quizás no los quieran ver juntos, y si no se llevan bien juntos, busquen un profesional en salud. Pero no mezclenlos tanto, porque los chicos sufren mucho. En la separación los chicos sufren mucho, pero hay muchas separaciones y no hay que dramatizar tampoco por ese lado. ¿Ah? Entonces, lo principal antes de andar mortificándose, porque nadie se siente bien hablando mal de un tercero, eso debe ser una persona que critica a otra,
es porque no está bien de salud o tiene problemas internos, vaya a saber. Pero si sienten o si escuchan un comentario de sus papás en crisis, no les den bolilla. Si ustedes tienen problema con sus padres, vayan a un psicólogo. Ellos enseguida van a buscar a Freud, van a buscar a cualquiera para decir, sí, porque esto, porque tu mamá, porque tu abuela, porque cuando eras chiquito, ellos encima, enseguida le van a sacar, le van a analizar en ese sentido. Entonces, pues ustedes se alivian porque la culpa no es de ustedes, del abuelo, del otro abuelo, del primo, del sobrino, qué sé yo. Pero hagan eso, hay especialistas para todo. Yo, por ejemplo, otro día me criticaron porque querían que sea nutricionista. Yo nutricionista no soy, le aclaro. Bueno, es para decir cualquier cosa. Pero sí, es cierto, chicos, están las personas que se dedican a buscar defectos porque no están bien, no se sienten bien. Entonces no les den bolilla a los que le sacan el cuero a sus seres queridos. Porque lo que hace el diablo, como dice la Biblia, que eso para mí es el poder, viene a matar, robar y destruir. Entonces es como que sienten, qué alivio, lo logré, están todos destrozados, están todos descuartizados, como ese cuento que decía, tranquilo, ¿no? Quería hablar, la persona estaba en un avión, el tema venía mal, ¿no? Con el, con el, con ¿cómo es? Ahí no me sale. Bueno, venía un temporal y el avión estaba teniendo dificultades. Entonces viene el ayudante ahí, el piloto, y se para y dice, señores, no tengan temor a nada, pero vayan ajustándose los cinturones para que no se desparramen los cadáveres. ¿No? Es una forma sencilla de decir, se van a, ¿no? Entonces, eso es un chisme. Esto no, eso del avión, bueno, eso se quedó como un comentario, ¿no? Pero digo, en crisis pasa más o menos parecido. Empiezan por criticar a su papá, a su mamá, que yo, porque los están mal y quieren que los demás estén mal, ¿no es cierto? Entonces después sienten, qué alivio, están todos hechos pelota, ¿no? Y se aplauden capaz, encima. Pero esas son insatisfacciones personales. Cuiden su familia, que son los que van a estar con ustedes. Si escuchan criticar a la familia, bueno, cada uno sabe con quién se va a juntar y con quién no. Pues una vez que uno es chiquito, la familia es una cosa porque tiene la familia en primer grado, pero después cuando va creciendo va formando su propia personalidad. Pero igual, por más que no seamos igual a nuestros padres, no tienen por qué, yo no dejaría que nadie hable mal de mi papá o de mi mamá. Ni de su profesión, ni de su religión, ni nada. Son cosas que hay que llevar adentro. No le doy bolilla y creo que si alguien me habla mal de mi papá o de mi mamá, yo no es mi amigo, ni mi amiga, ¿está? Porque no me está deseando algo bien. ¿Mm? Que yo sienta, o sea, que yo reciba una crítica de un papá o de una mamá, y la reciba y la festeje o la tome como cierta, no es bueno. O sea, no me están deseando el bien, porque eso me va a dejar mal si yo la siento y le sigo no. Viene alguien con chisme en crisis, sí, mira vos, mira, estoy apurado, o tengo algo que hacer, o qué sé yo, porque esa persona que vino a traerle un chisme se siente mal y no se la banca, entonces quiere a una persona que la ve bien, quiere verla mal, porque él sufre y yo no. ¿Está? Así es, lamentablemente, soy verdugo, pero se los tengo que decir, esto pasa con mucha frecuencia en las crisis, pasa siempre, pero en las crisis con mucha frecuencia pasa esto, ¿eh? Y bueno, la mayoría, que siempre lo digo, ahora se usa mucho esta palabra de
yo llego a un momento que digo, si me arrimo a una persona de sexo masculino, lo voy a estar, como es, analizando palabra por palabra. Todo el mundo era de repente, un boom fue, ¿no? Todo el mundo era como narcisista, qué sé yo, todas esas palabras que buscan, que bueno, pueden ser ciertas, porque yo no soy especialista en eso, pero a veces se habla tanto de una cosa que llegan a psicopatear a las personas, ¿no? Pero yo, para mí, no hay más narcisista que el poder. ¿Está? Todos los orígenes vienen de allí, porque no es una profesión. Para mí tiene que ser una profesión más. ¿Querés esto? Sí, estudiar. ¿Querés aquello? Sí, estudiar. Una profesión más. ¿Está? No sentir, ah, qué alivio, destrocé a fulano, hice pomada a esta familia, dejé en la calle a aquella otra. No, eso no es satisfacción, eso es sentirse mal y querer que la persona que está bien cuando yo estoy mal esté mal como yo. ¿Está? Entonces si sienten ese alivio y no es, eso es enfermedad, vayan a un médico, psicólogos están para eso, estudien todo ese tema. ¿Mm? Bueno, un futuro mejor con optimismo y fe.